Ya no duermo con las ventanas abiertas. No importa cuánto calor haga afuera, siempre se quedan cerradas. Ha sido así desde hace mucho tiempo, desde que era muy joven. Es por el silencio, ¿saben? Hubo un tiempo en que me traía un nivel de paz y tranquilidad casi zen, pero ahora lo encuentro invasivo y peligroso. El silencio nunca viene solo. De vez en cuando, todavía puedo escuchar los cánticos de mi juventud. Puedo oírlos a todos, sin palabras, y sin embargo con una sincronicidad y armonía portentosas entre sí. Sus voces conjuntas resuenan desde el bosque como la brisa suave y a la vez amenazante que precede a una violenta tormenta de granizo, rítmica pero sin sentido. Nunca se fueron. Y, sin embargo, sé que todos se han mudado o han muerto. Lo sé muy bien. Cuando tenía unos 9 años, mi padre y yo vivíamos en una antigua casa de 2 apartamentos alquilada, en un pueblo llamado Bridgewater, en el estado de Massachusetts. Nosotros vivíamos en la planta baja, el segundo piso no se usaba. Había sido desalojado recientemente por sus anteriores residentes. Era un barrio muy tranquilo, muy suburbano y con muchos bosques. Detrás de nuestra casa había un patio trasero que se extendía hacia un gran bosque que abarcaba kilómetros, y yo solía jugar en ellos. Mi padre y mi madre se habían divorciado recientemente, así que solo éramos los 3 viviendo allí, yo, él y el perro Cass, que recibió su nombre por el difunto cantante de country Johnny Cash. Era un viejo terrier escocés, ya saben, del tipo mordedores de tobillos con esas caras barbadas y feas. Lo habían adoptado cuando yo todavía usaba pañales y fue mi amigo de toda la vida. Puede que fuera algo tonto, pero en ese momento, era todo lo que tenía. Lloré y lloré cuando mamá intentó llevárselo. Al final, lo dejaron al cuidado de mi padre por mi bien. Cass y yo pasábamos mucho tiempo jugando en el bosque. Cuando eres joven, tu imaginación es algo muy poderoso. Y el bosque tenía una cualidad casi mágica en cuanto a la suplementación de mi imaginación. Jugaba a los soldaditos, construía fuertes, trepaba árboles. Una vez, Cass y yo nos adentramos tanto que me perdí. Estábamos perdiendo la luz del día y era octubre, y la luz se desvanecía mucho más rápido. Empecé a entrar en pánico, temeroso de quedar atrapado allí en la oscuridad total. Mientras caminábamos, frenéticos buscando puntos de referencia, cualquier cosa familiar. Fue entonces cuando lo vi, el claro con una gran roca en el centro. No era exactamente raro ver grafitis y vandalismo en el bosque. Un bosque público es bastante conocido por los árboles y los mensajes tallados en ellos. Nombres, esvásticas, Brad y Jen para siempre en bonitos corazones, cosas así. Sin mencionar los nombres de pseudo pandillas pintados con aerosol en las rocas. Esa fue la impresión que me dio este lugar. Un lugar de reunión para chicos mayores. Pero algo no estaba bien. Al tener solo 9 años, mi mente no era exactamente capaz de comprender las connotaciones de los símbolos y otras cosas. Y, sin embargo, había algo realmente extraño en estas imágenes. Nunca había visto nada parecido. Los árboles circundantes tenían imágenes burdamente talladas de lo que parecía ser un híbrido de hombre-cabra, como una figura de palo, con una cabeza de cabra innecesariamente detallada impuesta sobre donde esperarías ver una cara de figura de palo muy básica. Estas imágenes estaban dibujadas una y otra vez por todos los árboles que rodeaban el claro, casi de manera obsesiva. Y no solo a la altura humana básica, sino por todo el árbol. Como si quien las talló tuviera que usar una escalera. La roca misma tenía marcas rojas por todas partes, letras que nunca había visto antes. Debajo, sin embargo, estaba escrito con pintura en aerosol negra un mensaje que sí pude leer. Decía, contemplad la sabiduría del astado, y debajo había 5 líneas pintadas. Todas tenían la misma altura, excepto 2 contornos que eran el doble de altos y se enrollaban hacia afuera en la parte superior. Lo que realmente me asustó de este lugar, sin embargo, fueron los muñecos. Colgaban de las ramas alrededor del claro, y parecían haber sido tejidos con palos y de forma bastante rudimentaria. Al mirar más de cerca, me di cuenta de lo que los hacía tan aterradores.
Si bien los muñecos de palo estaban claramente construidos con la gracia de un estudiante terrible de manualidades, las cabezas de ellos eran cráneos de animales secos y limpios. No sabía de qué eran, pero estaban blanqueados, secos y limpios, y sus cuencas huecas. No puedo explicarlo de manera efectiva sin parecer un loco, pero había algo consciente en ellos. Vigilantes y suplicantes. Podía sentir sus ojos sobre mí, aunque no tenía ninguno con que mirar. Sentí miedo. No mi propio miedo, fíjense. Sino algo. Un aura de emoción que no tenía absolutamente ningún sentido. ¿Alguna vez han estado en una fiesta de menores de edad que fue asaltada por la policía? Es ese tipo de miedo. El miedo que viene asociado con los problemas. No puedo explicar por qué lo hice, pero extendí la mano y toqué uno. Tal vez fue la naturaleza inquisitiva general de un niño lo que me impulsó. Tal vez fue fascinación, o un intenso deseo de calmar mi miedo y convencerme de que solo eran muñecos y no los espíritus vigilantes que eventualmente llegaría a creer que eran. Cuando lo toqué, el cráneo se cayó. El muñeco se desenrolló. Solo un trozo quedó unido a la cuerda de cuero crudo de la que estaba suspendido. El cráneo se rompió al golpear el suelo. Y cuando eso sucedió, hubo una certeza que me invadió por dentro. Tan ingenuo como podía ser un niño de 9 años, también hubo una certeza que me acompaña hasta el día de hoy: no pertenezco aquí. Casi inmediatamente comenzó a ladrar cuando el muñeco cayó, y me sobresaltó tan efectivamente que solté un grito. Miré hacia arriba. El cielo brillaba de rojo con la oscuridad no muy lejos. El sol se estaba poniendo, y tenía que salir de allí. Cass me miraba fijamente, con los ojos negros bien abiertos y la cola moviéndose violentamente. Me ladraba insistentemente. Empezó a gruñir a algo, quizás al aire. ¿Quizás a fantasmas? Cuando me acerqué a él, se dio la vuelta y echó a correr. Cass era mi único compañero en ese lugar antinatural, y me hubiera condenado si lo hubiera dejado traicionarme a la soledad allí, así que lo seguí. Corrí por mi vida. Lo último que vi antes de perseguir a Cass fue algo que realmente me perturbó. Todos los otros muñecos que estaban colgando cuando llegué por primera vez. Estaban balanceándose, algunos incluso girando perezosamente con la brisa. Y, sin embargo, mientras corría tras Cass, vi que todos y cada uno de los muñecos en el sitio estaban completamente inmóviles, mirándome y de frente. Ignoré este detalle ya que tenía más miedo de estar solo. Nunca perdí de vista a Cass. Me llevó directamente a casa. Nunca amé más a mi perro que cuando me di cuenta de lo que había hecho por mí. Los perros nunca se pierden, siempre saben el camino. Antes de acostarme, le conté a mi padre lo que vi. Él se rió y me dijo que solo eran adolescentes haciendo gamberradas y que debía olvidarlo. Me pareció reconfortante y casi estuve dispuesto a dejarlo pasar. Incluso me dormí sin problemas. Esa noche fue, cuando lo escuché por primera vez, el ruido que me ha perseguido hasta el día de hoy. Me desperté y pude escuchar un ruido que venía de mi ventana. Me levanté y miré para escuchar más de cerca. Fue entonces cuando me di cuenta de que eran voces cantando. Docenas, tal vez. Venían del bosque. Podía oírlas fuerte y rítmicamente. No sabía lo que decían, pero podía notar que era ceremonial, como un himno que oirías a la gente cantar en las iglesias, excepto que se sentía oscuro, incluso violento. Inmediatamente pensé en el claro con la roca, los muñecos, el miedo. Sabía en mis huesos que el canto venía de allí. Lo que más me asustó fue que no estaba lejos, no estaba nada lejos. El canto duró horas. Yo solo estaba acostado en la cama, con los ojos bien abiertos por el miedo, escuchándolo, rezando para que parara. Pero no lo hizo. Continuó hasta las 4 de la mañana, cuando los primeros pájaros comenzaron a despertar. Dejé de jugar en el bosque. Mi padre notó el comportamiento de inmediato y me preguntó si estaba bien. Le conté lo del canto y, de nuevo, se encogió de hombros y dijo que probablemente eran adolescentes bebiendo cervezas y haciendo una fiesta. Le pregunté por qué estarían bebiendo cerveza y cantando al mismo tiempo durante 5 horas. Me dijo que no estaban cantando,
que me lo había imaginado y que debía cerrar la ventana de ahora en adelante. Probablemente debería haberle escuchado, pero no lo hice. La curiosidad me pudo. La noche siguiente, el canto comenzó de nuevo exactamente a las 11 en punto. Parecía más fuerte que antes. No podía dormir oyéndolo, pero no podía obligarme a cerrar la ventana. No sé por qué pensaba así. Probablemente porque, solo era un niño. Ingenuamente pensé en ese momento que si cerraba mi ventana, no podría oírlos venir si decidían irrumpir en la casa. La lógica es defectuosa, lo sé, que seguirían cantando mientras salían del bosque y cruzaban mi patio, y no serían amables y silenciosos al respecto, pero así pensaba entonces. Por eso no podía cerrar la ventana. Porque tenía que saber si venían. Esto continuó durante varios días, cada noche de 11 a 4, exactamente a la hora. A veces podía ver en el bosque, muy lejos, un brillo tenue, como la luz de un fuego. Pero era tan tenue y poco frecuente que no sabía si reconocerlo o descartarlo como un truco de mis propios ojos. Otras veces, me quedaba dormido sucesivamente por agotamiento, solo para despertar varias horas después en pánico, aún capaz de escucharlo. Le pregunté a mi padre si Cass podía dormir en mi habitación la tercera noche, y dijo que estaría bien. Me sentí mejor sabiendo que tenía al perro para hacerme compañía mientras escuchaba el ruido. Y mejor aún, si yo podía oírlos venir, él también lo haría, y luego se comportaría como un perro y empezaría a ladrarles por la ventana. Anticipé una buena noche de sueño e incluso me sentí tonto por no haber pensado en esta solución antes. Me dormí a las 8 con Cass durmiendo a los pies de mi cama. Me desperté un cuarto de hora después de las 11 con los ladridos de Cass. Estaba sobre sus dos patas traseras, moviendo la cola espasmódicamente, y ladraba por la ventana, con las orejas levantadas, ladrando, gruñendo, aullando por la ventana. Inmediatamente me levanté de la cama y miré por la ventana hacia el bosque. Nada. Absolutamente nada. Cass estaba muy agitado, gruñendo y mirándome. Luego volví a mirar por la ventana y ladraba. El canto seguía, igual que los últimos días. Recuerdo sentirme incómodo de que Cass le ladrara al ruido. De que estuviera en peligro de llamar su atención. Intenté calmarlo. Fue entonces cuando entró mi padre. Entró tropezando, aturdido, y levantó al perro y se dio la vuelta para salir por la puerta con él, murmurando sobre callarse. Lo llamé por su nombre, pero estaba tan dormido que prácticamente estaba muerto de pie. Le grité, «Papá». El bosque. Eso llamó su atención. Se dio la vuelta y se acercó a mí, miró por la ventana y luego me miró a mí. «Esto otra vez», murmuró. «Hijo, es solo tu imaginación». «No, escucha». Por eso Cass estaba enloqueciendo. Había gente cantando en el bosque. «Solo escucha». Miró con atención por la ventana. Cass gruñía en sus brazos y su cabeza giró hacia la ventana. Yo también escuché, pero no había nada. Ningún sonido. Silencio total. No podía creerlo. ¿Podría haber sido una coincidencia? Mi padre me dijo que me fuera a dormir y salió de la habitación murmurando insultos a Cass. El silencio me heló mucho más de lo que jamás lo hizo el canto. Al menos cuando cantaban sus himnos maliciosos había una sensación de distancia entre ellos y yo, pero ahora sabía que estaban ahí fuera, pero no sabía dónde. No tenía ni idea de dónde. Lo que era aún peor, lo que me produjo un horror sin precedentes, fue que no había ambiente nocturno en ese bosque. Ni grillos. Las noches los sacaban en masa en esta época del año. E incluso cuando estaban cantando, podía oírlos. Pero ahora, estaba más silencioso que una noche de invierno escalofriante. Silencio puro. ¿Cuánto tiempo me quedé mirando por la ventana a ese bosque al otro lado de mi patio? No tengo ni idea. Pero cuando me desperté al día siguiente, todavía estaba sentado en la silla que había puesto justo al lado. Esa mañana, durante el desayuno, insistí en que realmente había un canto allí fuera. Pero mi padre no quiso saber nada. Se puso firme y me dijo que no volvería a escuchar nada de eso.
Que tenía que crecer, asumir responsabilidades y dejar de tener tanto miedo todo el tiempo. Ya saben, las típicas cosas de padre rudo. Ni siquiera me molesté en mencionar la falta de grillos, sabiendo muy bien que él también tendría una explicación inventada para eso. Así que me quedé callado y desayuné. Más tarde ese día, estaba esperando que mi madre me recogiera al final del camino de entrada de mi padre para llevarme a casa de mi abuela, donde ella vivía actualmente. Era viernes y mi madre me tenía los fines de semana. Mientras esperaba, una camioneta negra grande pasó por mi casa muy lentamente. Se detuvo justo delante de mí. Había 2 hombres en la camioneta, mayores, de la edad de mi padre. Al principio pensé que eran amigos suyos, pero este pensamiento no duró. El conductor bajó la ventanilla y me miró. Era calvo y llevaba unas gafas de sol anormalmente finas. Fumaba un cigarro delgado o un purito. Recuerdo su fuerte olor. Me miró como si me estuviera midiendo, investigando por un momento hasta que finalmente me sonrió, se inclinó, golpeó a su amigo en el hombro y me lo señaló. Él también era calvo y llevaba las mismas gafas de sol. Se dijeron algo entre ellos y luego el conductor me miró de nuevo con una sonrisa terrible y se alejó, saludándome lentamente mientras lo hacía. Pasaron por delante de mí 3 veces más antes de que mi madre finalmente me recogiera. No le di importancia a esos 2 y simplemente me consolé con la idea de que dormiría en otro lugar durante las próximas noches. El siguiente fin de semana pasó sin problemas y dormir en casa de mi abuela fue un gran alivio. Cuando les conté a ella y a mi madre sobre las voces en el bosque, solo se miraron y me dijeron que se lo contara a mi padre. Frustrado, argumenté que lo había hecho, pero fue inútil. Ella también usó la excusa de es solo tu imaginación, igual que papá. Ni una sola vez durante toda la experiencia la memoria abandonó mi mente. Ni la de los 2 hombres en la camioneta, ni la del canto lejano. Muy pronto, tendría que volver. El domingo por la noche, volví y me dejaron en casa de mi padre. Allí pasaría todo el día temiendo la inevitable caída de la noche. Temiendo la respuesta de si escucharía o no el canto en el bosque. Escuchar a la gente extraña cantar sus canciones oscuras al unísono. Le rogué a mi padre que me dejara tener a casa en la habitación conmigo esa noche, pero me dijo que no, dejándome solo para enfrentar lo que sucedería a continuación. Así, a la hora de acostarme, estaba sentado en mi silla junto a la ventana, mirando la oscuridad, hasta que llegó la hora. Me quedé despierto hasta las 11, esperando escucharlo, pero lo que obtuve fue silencio. Ni canto, ni grillos tampoco, solo puro silencio. No sabía si estaba aliviado o aterrorizado. Tal vez todos se habían marchado, tal vez se habían ido a otro lugar a jugar sus juegos espeluznantes. Me costó algo de autoconvencimiento, pero logré calmarme hasta un estado mental en el que realmente pude conciliar el sueño, sabiendo que estaba a salvo. A regañadientes, me arrastré a mi cama y cerré los ojos. Me desperté con la cosa más escalofriante y horrible que jamás había visto. Era surrealista, la imagen de ello, cada vez que duermo. Mi cerebro inmediatamente entró en pleno funcionamiento, más allá de la conciencia y directamente en modo de lucha o huida, mientras una mano fría y áspera se forzaba sobre mi boca y empujaba mi cara contra mi propio colchón. Sentí un cuerpo, mucho más grande que el mío, oprimiéndome. Sentí la rodilla irregular clavarse directamente en mi estómago mientras me sacaban de la cama y me ponían de pie a la fuerza, la mano fría aún sujetando mi boca, otra mano encajando mi mano izquierda directamente detrás de mi espalda y tirando hacia arriba hasta que el dolor se volvió insoportable. Pensé que mi brazo se iba a desprender. SHHH, susurró una voz en mi oído. Su aliento era helado. Sí, dijo otra voz al otro lado de la habitación. Mis ojos estaban bien adaptados a la oscuridad tal como estaba, y pude ver, a través de la luz de la luna que brillaba en mi ventana ahora abierta, a un hombre con una máscara horrible. Al principio pensé que tenía la cabeza de una cabra, pero lo sabía mejor. La cabra miraba con canicas sin vida donde deberían haber estado sus ojos. Su cabeza era una máscara hecha de la cabeza cortada de una cabra o un carnero, no bien rellena y medio podrida.
Sus cuernos se enroscaban en espirales que sobresalían de su cabeza y faltaban parches aleatorios de pelaje simplemente para mostrar piel cruda y con ampollas. Intenté gritar, pero la mano sobre mi boca apretó su agarre. Mi brazo detrás de mi espalda tiró hasta casi el punto de ruptura. Grita y te mataremos. La voz susurró en mi oído. Mis ojos no podían, no se apartarían de esa horrible persona que llevaba la cabeza cortada de cabra como máscara. Estaba sin camisa, con un collar de lo que parecían ser huesos. Estaba horriblemente demacrado y tenía marcas por todo el torso. En su mano derecha, sostenía un cuchillo del tamaño de mi antebrazo. Su construcción no se parecía a ningún cuchillo que hubiera visto. Dio un paso más cerca de mí y lo apoyó contra mi garganta. El acero estaba amargamente frío, y la punta de la hoja era más afilada que cualquier cosa que hubiera sentido. No se necesitarían menos de 113 gramos de presión para abrir mi garganta, y ellos sabían que yo lo sabía. No podía llorar. Ni siquiera podía respirar. En su otra mano, sostenía una vela básica. Mañana, dijo la cosa, con la voz amortiguada por la cabra muerta y sin vida. Saldrás de tu casa a medianoche. Encenderás esta vela, la colocarás en el suelo en el centro de tu patio, y te sentarás detrás de ella, con las piernas cruzadas, el pie derecho sobre la rodilla izquierda, y viceversa. Si no haces esto, susurró la voz en mi oído, la sangre de tus seres queridos estará en tus manos. El hombre cabra retiró rápidamente la hoja de mi cuello. Recuerdo despertarme en mi cama, jadeando y llorando. Mi padre entró a ver qué me pasaba, y cuando se lo conté, me dijo que solo había sido una pesadilla. En ese momento, se sentó al final de mi cama. Parecía muy cauteloso, como, no quería decir lo que estaba a punto de decir. Se frotó los ojos con los puños y me explicó con cansancio que todo esto era solo yo estresado por el divorcio. Que tal vez deberíamos considerar hablar con un terapeuta sobre las voces y alucinaciones que estaba teniendo. Recuerdo sentirme tan traicionado, tan solo por la injusticia de aquello, que discutí con él diciendo que todo lo que veía y oía era verdad, pero era demasiado tarde. Él y mamá lo hablaron. Mi comportamiento, mis afirmaciones. Creían que estaba perdiendo la cabeza por el divorcio. Sus mentes estaban decididas. Nada de lo que dijera los habría convencido de lo contrario. Y, por supuesto, en retrospectiva, solo tenía perfecto sentido. ¿Quién le creería a un niño de 9 años cuando dice que había voces? Estuve en silencio todo el día. Cass se sentó conmigo en mi habitación mientras observaba la luz del día y jugaba videojuegos. No le hablé a mi viejo, ni una sola vez. Podía ver las miradas cansadas en su rostro cuando pasaba por mi habitación, pero no quiso presionar el asunto. Parecía tan derrotado como yo. Pasó la mayor parte de su tiempo al teléfono. No fue hasta más tarde ese día que me encontré recordando lo que la cosa cabra me había dicho antes de que todo se oscureciera. Que tenía que encender una vela a medianoche. Pero cuando me desperté esa mañana, no había nada en mi habitación. Hubo una repentina sensación de esperanza, porque cuando busqué por mi habitación intentando encontrar esta vela, no estaba por ningún lado. Nunca, ni siquiera hasta el día de hoy, he buscado algo con tanta intensidad solo para quedar frenéticamente complacido por los resultados finales. Se había ido. ¿Me habían aliviado de los deberes impuestos por esos extraños envoltorios? El alivio fue insoportable, como si me hubieran liberado de una carga horrible. Incluso la idea de ser forzado a ver a un psiquiatra no parecía tan dura comparada con la perspectiva de que tal vez esos atacantes eran realmente solo un mal sueño. Un sueño severamente realista, eso sí, pero un sueño al fin y al cabo. Tal vez toda la situación realmente había terminado. Tal vez estas personas horribles se habían marchado y que el hombre cabra era simplemente una proyección mental de mi propia expectativa imaginativa hacia lo que fueran esos procedimientos antinaturales más allá de mi vista. Ya saben. Especulación. Llegó la noche, y por primera vez en una semana, no sentí miedo ante la perspectiva de ello. Eso se sintió bien, como si las cosas volvieran a la normalidad, pero me equivoqué. Estaba tan equivocado.
Cuando apoyé la cabeza en la almohada, con los ojos ya cerrándose, la conciencia ya se alejaba. Sentí un bulto debajo de mi almohada. Curiosamente, metí la mano allí y sentí algo largo y suave. Saqué una vela de cera alta y delgada con una mecha larga y bonita. Era roja, justo como la que sostenía el hombre cabra. Mi corazón se encogió, mi boca se secó, las lágrimas corrieron por mi mejilla. Y en ese momento, reviví la totalidad de esa última noche, hasta el último detalle donde el tipo me sujetaba y me susurraba al oído como la sangre de mis seres queridos estaría en mis manos. De repente, volví al infierno. Volví al reino del terror. ¿Cómo habían metido la vela debajo de mi almohada? ¿La había pasado por alto todo este tiempo? Me quedé en la cama hasta medianoche. No me atrevía a cerrar los ojos por miedo a ser de nuevo amenazado con un cuchillo. Por miedo a encontrarme cara a cara con esa horrible criatura cabra. La noche estaba en silencio. Ni grillos, ni pájaros, nada. Silencio sepulcral. Pude ver que eran las 12:01. El recuerdo de la máscara de cabra en mi mente pronunciando sus instrucciones una y otra vez: sal, enciende la vela y siéntate detrás de ella. Hazlo o la sangre de tus seres queridos estará en tus manos. En ese momento, no sabía lo que significaba tener sangre en mis manos. Al día siguiente, aprendería exactamente lo que significaba. Aproximadamente 10 minutos después, reuní el coraje para acercarme a mi ventana y mirar. Lo que vi me ahogó en el acto. Lado a lado, en la entrada del bosque, vi hombres, ensombrecidos por la noche, de pie. Debían ser unos 20. Ninguno decía nada. Estaban en silencio sepulcral, y pude sentir sus ojos sobre mí. Era tan fuerte como cuando sentí los ojos de los muñecos sobre mí en su sitio. En cierto modo, sentí que eran la misma presencia, la misma inteligencia. No puedo explicarlo. Y entonces lo vi, al hombre cabra, o más bien su silueta, de pie en el centro de las figuras. Estaba inmóvil, quieto como una piedra, pero pude distinguir la forma de su cara, los cuernos sobresalientes, pude distinguirlo todo. Me acobardé, no pude salir, simplemente no pude. Me escondí en mi cama, con las mantas sobre la cabeza y cerré los ojos con fuerza, llorando toda la noche. No me dormí hasta que escuché a los pájaros de la madrugada. Me desperté a las 11:30. Poco después del desayuno, escuché a mi padre gritar en el patio delantero. Salí a ver qué pasaba. ¿Qué era lo que lo tenía tan molesto? Cuando llegué a la puerta principal, pude escucharlo con más claridad. Podía oír dolor en su voz. Un nudo se formó en mi garganta y una sensación desgarradora me recorrió la piel. No estaba preparado para conocer los eventos que sucedieron. Y esa fue realmente la parte más aterradora. El momento antes de la realización. Estas personas habían mencionado sangre en mis manos y yo no sabía lo que significaba. Pero tenía una idea muy vaga de que significaba que mi familia saldría herida. Pensé que habían matado a mi padre. Cuando llegué a él, lo vi de rodillas, llorando. Cas había sido asesinado. Lo había atropellado un coche. Yacía allí, con sus orejas puntiagudas y tontas, su barba de perro absurdamente ridícula, sus ojos negros y fijos, y su lengua colgando inmóvil, para siempre. Vi que la parte central de su torso se había derrumbado y pude ver aberturas en su parte trasera, solo costillas sobresaliendo, sus entrañas. «Hijo», gritó mi padre mientras se giraba para abrazarme. «¿Está bien?». Rápidamente me llevó de vuelta a la casa, lejos del cuerpo sin vida de Cas, lejos de mi mejor amigo, muerto y mutilado al borde de la carretera. Lo último que recuerdo haber visto mientras me llevaban a casa fue una camioneta grande. Pasando lentamente, vi a los mismos dos hombres calvos, de la edad de papá, mirándome a través de unas gafas de sol extrañamente delgadas. Vi sangre en su neumático delantero derecho y vi al conductor señalándome directamente. La muerte de Cas fue mi culpa. Mientras lo decía en voz alta, mi padre me abrazó fuerte y dijo con fría certeza que no era mi culpa, que a veces estas cosas pasan.
Me dijo exactamente lo que esperarías que un padre le dijera a su hijo cuando su mascota muere en un accidente aleatorio y aparentemente sin sentido, pero yo sabía mejor. La gente del bosque mató a Cass, y fue todo porque no hice lo que querían, fue porque fui un cobarde. Su sangre estaba en mis manos, tal como habían dicho que sería. Cuando fui a mi habitación a llorar, vi por mi ventana a un hombre en el centro del patio trasero. Un hombre sin camisa, que llevaba una máscara hecha con la cabeza cortada de una cabra, ahuecada por dentro. A la luz del día, era mucho más inquietante de ver porque casi podía oler la falta de higiene que debía haber exudado. Pude ver que estaba rodeado de moscas. Pero aún peor que eso, vi una nota que sostenía un trozo de papel con una sola palabra escrita: medianoche. No pude soportarlo. Salí corriendo para perseguirlo, pero cuando llegué afuera, ya no estaba. Mi odio y mi ira de alguna manera superaron mi culpa y mi tristeza porque corrí lejos en el bosque antes de darme cuenta de que esta vez, si me perdía, no tendría a Cass para guiarme de vuelta a casa. Estaría completamente solo. No, tendría lo que estuviera allí conmigo. Podía sentir ojos allí. Podía sentir ojos por todas partes. Cada movimiento mío estaba siendo observado, desde el dosel otoñal hasta los arbustos a solo unos metros de distancia. Sabía que estaba rodeado allí, y a medida que mis sentidos se aclaraban de la rabia impulsada por la adrenalina que estaba experimentando, me di cuenta de que se estaba volviendo más fuerte a cada minuto. Luego, noté el olor, el hedor. En ese momento, pensé que olía a leche agria o a mortadela olvidada en el refrigerador durante demasiado tiempo. Era fuerte. Demasiado fuerte. Mis ojos comenzaron a llorar y pude sentir que mi estómago comenzaba a revolverse. ¿Cómo podía un olor ser tan doloroso de soportar? Entonces se me ocurrió. Habían matado a mi mejor amigo. Solo había una vida más que podían quitar, la de mi padre. La presencia se hizo más fuerte. Podía oír susurros en el viento. El olor se hacía más potente con cada respiración. En cualquier segundo, estaba seguro de que sería abrumado por Dios sabe qué. Me di cuenta de que si no hacía exactamente lo que me exigían, me llevarían aquí y ahora. ¿Qué podría haber hecho? Sacudí la cabeza y comencé a llorar. Está bien, lo haré. El alivio fue instantáneo. El bosque se volvió más brillante, el olor desapareció, la sensación de ser observado fue reemplazada. Reemplazada por lo que solo podría describirse como sereno. El bosque pasó de ser una guarida de terror inefable a un lugar de... Bueno, volvió a ser simplemente un bosque. Tal como era antes. Volví a casa y ayudé a mi padre a cavar la tumba de Cass. Nos despedimos y lo enterramos. Hizo una linda lápida con forma de hueso de perro con madera sobrante de su viejo taller y eso fue todo. Mi madre vino ese día y todos salimos a cenar. La comida fue la mejor que jamás había probado. Brindamos un poco por Cass y eso fue todo. En el fondo de mi mente, medianoche, medianoche. Pasé otra noche en silencio mirando mi reloj. Viendo cómo los números se transformaban en el siguiente cada 60 segundos. La espera era agonizante. Cada minuto que pasaba era como un minuto restado a mi vida. Esa noche estaba seguro de que iba a morir y estaba atrapado. Habría matado a mis padres si hubiera intentado algo. La muerte de Cass me lo dejó demasiado claro. 11:55, 11:56, 11:57, 11:58, 11:59. Miré por la ventana. Allí estaban todos, lado a lado, sombras de personas, y el hombre cabra en el centro. Todos sus ojos estaban puestos en mí. Miré el reloj, medianoche. Volví a mirar por la ventana. Todos se habían ido. Lo sabían. Sabían que iba a salir esa noche. Habían matado a mi perro y, luego me amenazaron con matarme en el acto después de que lo seguí al bosque. Sabían que estaba roto. Mi espíritu destrozado. Y que tenía más miedo de lo que pasaría si no salía que de lo que pasaría si lo hacía. Tomé la vela y salí a mi patio trasero. La oscuridad era espesa. Más espesa de lo normal, y el olor. Leche agria.
carne de fiambre podrida. Sangre. Pudrición. Decadencia. Vómito, bilis, muerte. Mi piel comenzó a erizarse y un escalofrío me recorrió. Respirar se volvió más difícil. Apenas podía distinguir el bosque delante de mí. No era solo una entrada o un límite. Era una cosa viva y que respiraba y anticipaba cada uno de mis movimientos. Mientras daba un paso en mi patio, un escalofrío de terror me recorrió al pasar por los sensores de movimiento y activar la luz del patio trasero. Hubo un alivio en la luz, seguridad al menos, por un tiempo. Usé el encendedor de mi padre para encender la vela. La planté en la hierba fría y húmeda y me senté, despacio, listo para cruzar las piernas. Nunca me senté en la posición completa que me habían instruido porque, mientras me estaba sentando, lo vi. 2 ojos verdes. ¿Alguna vez han apuntado con su luz directamente a la cara de un animal a lo lejos en la oscuridad de la noche? A una distancia donde estaba demasiado lejos para distinguir su aspecto, pero no demasiado lejos para que sus ojos no captaran y reflejaran la luz. Esto es exactamente lo que vi. Excepto que parecía estar muy por encima del suelo, más alto que la altura de un coyote e incluso más alto que la altura de un humano. Parecía estar caminando de un lado a otro en el bosque. Podía oír el crujido de las hojas con cada paso que daba, constantemente apareciendo y desapareciendo debido a los árboles invisibles que eclipsaban esos fragmentos brillantes de luz, esos ojos deslumbrantes. Debían estar reflejando la luz del patio trasero. Podía oírlo respirar. Me sonaba doloroso. El aire salía en respiraciones cortas y esporádicas, y cuando lo hacía, sentía los resoplidos de aire helado, con ese hedor podrido, atravesarme. No recuerdo cuánto tiempo estuvo así, sin abandonar los límites del bosque, sin romper el contacto visual conmigo. De vez en cuando se detenía y bajaba más cerca del suelo hasta que sus ojos estaban a la altura de los míos. Permanecía en esa posición como un gato agazapado, preparándose para saltar sobre su presa. Solo se quedaba en esa posición durante 10 segundos a la vez antes de volver a levantarse y seguir paseando. Después de que hizo esto varias veces, me di cuenta de que algo lo estaba deteniendo. La luz. Me quedé mudo, paralizado. Mi garganta estaba tan tensa. El aire apenas entraba y salía de mí. Había una poderosa sensación grabada en mi alma de que cualquier movimiento repentino habría lanzado a esa cosa inefable en un frenesí hacia mí, con luz o no. No sabía si me iba a matar directamente aquí, en el patio trasero, o si me iba a arrastrar al bosque y comerme vivo allí. No sabía cuál era la relación entre esto y los psicópatas que me ordenaron salir aquí. Lo que sí sabía era que, a cada momento, no me estaba atrapando. Se estaba enfadando más. No podía dejar que me atrapara. No podía dejar que me llevara. Teóricamente, estaba a salvo en la luz, excepto que la cosa era que esta luz con sensor de movimiento funcionaba con un temporizador. Sabía que ese temporizador se agotaría pronto, y cuando lo hiciera, la luz se iría y nada le impediría atraparme. Con todo mi coraje, toda mi fuerza de voluntad, me obligué a ponerme de pie, soltando un aliento ronco. Los ojos dejaron de moverse inmediatamente cuando me vieron de pie. No podría decirles con certeza, pero estaba casi seguro de que se entrecerraron. La perspectiva de que yo escapara lo enfureció a tal nivel que comenzó a acecharme. Pude notar que avanzaba, amenazadoramente, mostrando la voluntad de desafiar la luz. Di un paso atrás y, al hacerlo, dio un paso rápido hacia adelante. Casi pude ver su forma. Alto, delgado, huesudo. Demasiado oscuro para distinguir cualquier característica específica. Excepto que, bueno, tenía cuernos. Cuernos grandes, rizados, en espiral. O al menos, así lo parecía. No recuerdo haber corrido de vuelta a casa. No recuerdo haber entrado. No recuerdo nada después del momento en que la luz se apagó. Fue repentino, como si la muerte me hubiera atrapado. El temporizador se había agotado. La luz se apagó y me envolvió en la oscuridad. Y recuerdo haberlo oído gritar. Sonaba como un niño al que se le niega un juguete. ¿O fui yo?
Cuando la luz se apagó, simplemente corrí. Horas después, recuperé el conocimiento. Mi padre me sostenía. Mi madre también estaba allí. Yo estaba llorando. Más tarde me dirían que estaba gritando, que no me atrape. Que no me atrape, una y otra vez. No me acuerdo de mí mismo. Nunca volví a ver a esa criatura. Nunca volví a ver al hombre con la máscara de cabra. A los dos viejos de la camioneta tampoco los volví a ver. A partir de ese día, siempre dormí con la ventana cerrada. Al día siguiente, mi padre y mi madre me llevaron afuera para explicarme que no había pasado nada. Vimos hierba desplazada mezclada con barro. Incluso vimos marcas de sangre en los árboles. Pensé que esto sería evidencia suficiente para defender mi caso, pero no lo fue. Mi padre inmediatamente se rió de mí, diciéndome que había resuelto todo el asunto. Tuve un encuentro con un ciervo. Esas marcas en el árbol eran de los cuernos, y me embistió porque se sintió amenazado. Esta fue una explicación tan conveniente que le ruego a Dios que hubiera sido verdad, pero yo sabía lo contrario. Varias semanas después, oí que se había llevado a cabo una búsqueda de personas desaparecidas en esos bosques, pero yo mismo no había visto ni oído nada en ese momento. Mi padre y mi terapeuta insistieron en que este conocimiento solo potenciaría mis tendencias como esquizofrénico, así que me impidieron investigarlo. Sí, me diagnosticaron trastorno de esquizofrenia paranoide. Dijeron que lo había desarrollado por mi incapacidad para afrontar el divorcio. Me dijeron que me había retraído en un delirio porque me sentía responsable del colapso de la familia y que mi mente joven e inmadura no podía procesar la culpa correctamente. Que estos cultistas y sus bestias eran solo agentes de simbolismo personal. Algo así. Por un tiempo, creí todo lo que me dijeron. Las mentiras se sentían seguras. Las mentiras eran cómodas. Varios años después, me dirían que me habría recuperado por completo. Fue un proceso fácil ya que nunca más tuve otro encuentro. En ese momento, estaba tan enfadado que simplemente les dije lo que querían oír. Cuando tuve edad suficiente, corté todos los lazos con mi familia y me mudé de estado. Una vez que estuve solo, busqué en los archivos de la ciudad e investigué tanta información como pude sobre esa época cuando tenía 9 años. Los informes de personas desaparecidas, la búsqueda en esos bosques duró varios días y solo encontraron a un hombre. Estaba destrozado, sus extremidades arrancadas, sus órganos desaparecidos. Descubrieron que llevaba una máscara peculiar, la cabeza de un carnero, pero sus entrañas habían sido cuidadosamente talladas y ahuecadas para ajustarse a una cabeza humana. Cuando le quitaron el casco, vieron que había muerto con una expresión de horror absoluto. Disfruté con eso. Me gustaría creer que estos hombres eran cultistas, que estaban intentando apaciguar a algún dios invisible e innombrable. Un dios que no debería haber existido en absoluto. Un dios que no tenía derecho a caminar entre los hombres. Y que durante su intento de apaciguarlo, yo había arruinado su ritual rompiendo una pieza importante del proceso, el muñeco, y en su intento de recuperarlo, me obligaron a ofrecerme como sacrificio a él, pero su fracaso al hacerlo, lo que fuera que me iba a hacer esa noche, destruyó toda la operación. Prefiero creer que, en nombre de la venganza, esta cosa enojada se volvió contra sus propios adoradores, matándolos a todos y arrastrándolos de vuelta a donde quiera que viniera. Es lo único que tiene sentido para mí. Solo había una cosa que todavía no podía entender, ¿por qué, no importa a dónde vaya, cuando estoy completamente solo en lugares tranquilos en la oscuridad de la noche, por qué todavía puedo escucharlos cantando ese sermón impío que escuché hace tanto tiempo en el bosque? Cuando tenía 9 años.